Primera de Juan, el capítulo 2. Y vamos a comenzar con el verso 12. Puestos de pies, hermanos, para la lectura de la palabra. Yo voy a leer el 12 y ustedes conmigo vamos a leer juntos el 13 y el 14. Primera de Juan, capítulo 2. Si no tiene una Biblia, lo puede mirar en la pantalla aquí al frente. Lo puede leer también ahí. Comenzando con el verso 12, dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Todos? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y todos en el 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Eres un cristiano que estás creciendo? De eso quiero hablarles en esta mañana. ¿Cómo ser un cristiano que está creciendo? Padre, bendice el mensaje ahora. Dale de comer a tu pueblo por medio del mensaje. Yo reconozco que hay personas aquí que tal vez no son salvos y necesitan ser salvos. Y te pido que en el día de hoy ellos puedan reconocer su necesidad de salvación, para que tengan la certeza de que van a ir al cielo cuando mueran. Hay otros aquí que apenas llevan semanas desde que son salvos. Y para ellos todo esto es nuevo. No entienden mucho. Y yo ciertamente no quiero darles de comer carne tan difícil de masticar. Hay otros, Señor, que están en esa etapa, que ya no son niños, tal vez adolescentes. Y tal vez hay otros aquí que están en esa etapa de adulto. Te pido que cada porción del mensaje le sea propicio a la necesidad espiritual de cada persona aquí. Dame, oh Dios, claridad de mente. Escóndeme detrás de tu cruz y límpiame con tu sangre. Y cúbreme con tu gracia. Y ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos, para que tu pueblo en este día escuche la voz de Dios. Te doy gracias por esta oportunidad, el honor de predicar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. No te pregunté si eres cristiano. Déjame ponértelo de esta manera. Déjame preguntártelo de esta manera. Escúchame. Cuando yo te pregunto si eres un cristiano que estás creciendo, te estoy preguntando si eres un cristiano que te estás moviendo hacia la madurez. Estás moviéndote hacia la madurez. Tú puedes ser niño una vez en la vida. Y tú puedes ser joven una vez en la vida. Pero una persona puede ser inmadura por largo tiempo. No todo el mundo es una persona madura. Y el problema que nosotros tenemos en muchas de nuestras iglesias es que las iglesias se están llenando de personas que han nacido de nuevo, son salvos, pero han dejado de crecer. No están creciendo, no están madurando. Y ese es el propósito
o uno de los propósitos del apóstol Juan escribir esta carta. Y de hecho, el apóstol Pedro lo dijo de esta manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Quiere decir que cada persona aquí, bajo el sonido de mi voz, aquí en el piso de abajo, el balcón, si usted profesa haber sido una persona que ya ha nacido de Dios, usted debe crecer, usted debe madurar, usted no debe quedarse en la etapa de bebé. Yo puedo entender a algunos hermanos aquí que llevan poquito tiempo en las cosas del Señor, que todavía son bebitos, pero con el favor de Dios ahí no se van a quedar. Todo el mundo que comienza la vida cristiana la comienza como bebé. Aquí en este pasillo que va hacia la oficina está la guardería de los bebés. Ahí están los niños que tienen 0 meses de nacido, desde que nacen, hasta que cumplen 23 meses. Y hemos visto a los bebés ahí. Okay. Y de hecho, hemos visto niños aquí crecer. Cuando yo vine aquí en el 2004, la hermanita que cantó, Leslie, ella estaba de brazos de la hermana Tere. Okay. Ahora es una adulta. Esa es la manera en que se vive. Josué, lo vimos llegar a este mundo. Efrencito, ahora es Efrenzote. Pero ¿te imaginas a Efren Junior? ¿Te imaginas que él todavía estuviera en la cuna? Chupándose la botella, la tetera. No, ¿verdad? La gente diría, algo malo tiene ese muchacho, ¿verdad? En este pasaje se mencionan 3 categorías de personas. Están los hijitos, los jóvenes y los padres. Y lo que el apóstol Juan está enfatizando, él está enfatizando la clase de crecimiento o la clase de madurez. Es el movimiento que se hace desde que somos bebés hasta que somos adultos maduros. La madurez es un proceso que dura toda la vida. El crecimiento, la madurez, no es una carrera de 100 yardas y terminas, no. Es un maratón que uno corre hasta que termina. Nadie es instantáneamente maduro. ¿Ok? Nadie. Aún hasta el presidente de Venezuela. No debía haber dicho eso, I'm sorry. En el caso de él, yo no creo que él es maduro. No debo decir. Ok. Pobre hombre. Ahora falta que YouTube me quite de la sintonía, ¿verdad? En este mensaje, yo quiero ayudarte. Quiero ayudarte de ir de la etapa de bebito a la etapa de niñez, adolescencia y paternidad, madurez. ¿Ok? Lo primero que quiero que veamos es, número 1, la emocionante maravilla de la niñez. ¿Ok? Primera de Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, ¿qué? Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Mira, los bebés son maravillosos. Los vemos a Safito, a Saf, a Estela, a Itiel. Itiel, que es una réplica de César. Es como ver a César, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Al pastor César, no debo decir nada más su nombre. Los bebitos son maravillosos. ¿Quién no le gusta a los bebés? Yo soy abuelo. Amén. Abuelo de 14 nietos. 7 varoncitos
y 7 mujercitas. Desde la edad de 1 año hasta la edad de 14 años. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que hay cosas que uno se da cuenta como abuelo que no se da cuenta como papá. Hay algo que uno como abuelo se echa para atrás y mira y analiza a estas criaturas que tanto supuestamente amamos, que son maravillosos, estos bebitos. Déjame decirte unas cuantas cosas de estos bebitos. Estos bebitos son egoístas. They're a bunch of selfish brats. Yes, they are. Si ellos tienen algo y tú se lo quitas, te tiran un berrinche. De hecho, a ellos no les importa dónde tú estés, ellos no te consideran. Ellos solamente piensan en ellos. ¿Sabes qué más te puedo decir de estos chiquitos? Estos bebitos son unos vagos. No hacen nada. Ellos no ayudan a cocinar. Ellos no ayudan a recoger. En todo caso, ellos ayudan a hacer más reguero. Son unos vagos. Ellos no trabajan, ellos no te dan dinero para que tú le ayudes, para que te ayudaste con la renta o lo que sea. No. ¿Sabes qué? Son desconsiderados. Sí. Te despiertan en el medio de la noche. Aún si tú te tienes que levantar temprano para ir al trabajo, a ellos no les importa. Yeah. No tienen modales. They have no manners. Te erutan en la cara. They burp in your face. Y no les importa. Es más, se hacen del baño y no te das cuenta hasta que en el ambiente te das cuenta. ¿Te imaginas a alguien decir, si eso es ser un ser humano, yo no quiero ser uno? Pero ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser uno? Ay. No, mira, yo no me estoy quejando, gracias a Dios por los bebés en Cristo. Los bebés en Cristo son iguales. Ellos todavía están en esa etapa donde ellos hay que servirles. Hay que ayudarlos, hay que estar pendiente a ellos. Pero los bebés en Cristo tienen que crecer. Cuando un bebé nace, no nace como adulto. Y cuando un bebé en Cristo nace en la familia de Dios, no nace con toda la madurez cristiana. Y déjame decirte, no importa la edad que tú tengas, cuando tú te conviertes a Cristo, tú eres un bebé en Cristo. Todo el mundo aquí empezó como un bebé en Cristo. Y Juan le está escribiendo a algunos que él llama hijitos o bebitos. Y gracias a Dios por los bebitos en Cristo. Pero no te pongas a mirar a esos bebitos en Cristo y vayas a decir, si eso es ser cristiano, no quiero ser uno. Esos bebitos en Cristo tienen que crecer. Y si no tenemos cuidado, pensamos que una gran iglesia es una iglesia donde todos los miembros son maduros o todos los miembros son adultos. La verdad del caso que si en una iglesia todos los miembros son maduros, eso es una iglesia fracasada. Eso es como decir que un gran hogar es un hogar donde todos son adultos, donde no hay hijos, donde no hay nietos. Gracias a Dios por los pañales, gracias a Dios por los regueros en la casa, gracias a Dios por la comida que se tira en el piso, gracias a Dios por las paredes marcadas por las crayolas de los niños, ¿verdad? Y reconocemos que eso es parte de la infancia, es parte de ser bebito, es parte de la niñez. Y amamos a esos bebitos, amamos a esos chiquitos. Y como cristianos, hermanos, debemos amar a nuestros bebés en Cristo en la iglesia.
Como cristianos debemos hacerles sentirse amados, ser pacientes con ellos. La iglesia en cierto aspecto es una sala de maternidad. El problema es que hay personas que permanecen en la sala de maternidad demasiado tiempo. Imagínate que fuéramos ahora a la guardería y que dentro de la guardería, en el lado de las cunas, encontráramos un hombre de 40 años ahí chupándose el dedo. Y vamos y le preguntamos, mire, ¿qué hace usted aquí? Y él que te diga, bueno, yo estuve aquí 40 años atrás y me gustó tanto que decidí quedarme aquí. Ahora, quiero decir esto, hay niños que nacen con defectos, con necesidades especiales, ¿ok? Y lamentablemente, por causa de la vida, ¿verdad?, por X razón, esos niños nunca llegan a ser adultos totalmente. Su mente es una mente diferente. Y a veces cuando vemos a alguien así allá afuera, la tendencia es, ¿verdad?, pensar, ¿verdad?, pobrecito, nos da lástima, y entendemos eso. No, en ninguna manera estamos haciendo burla de alguien así, Dios nos libre. Eso es algo que se entiende. Cuando usted ve a alguien en una, ¿verdad?, con una condición que no le permite ser un adulto y nos damos cuenta. Pero cuando un niño nace normal y ese niño comienza a crecer, a medida que crece va dejando la botella, va comenzando a vestirse hasta por sí mismo, empieza a independizarse y llegar a un punto donde hace las cosas sin ayuda de los padres. Ya no toma leche, ahora come carne, comida sólida. ¿Cuántas veces, a veces le hemos dicho a nuestros hijos, mira, ya tú eres grande, suficiente, deja de estar haciendo eso? Eso lo hacías cuando eras un niño, pero madura ya, aprende, crece ya. Ya no eres un nene, ya no eres una nena. Y cuando un cristiano que ha nacido de Dios quiere quedarse en esa etapa, quiere quedarse en la infancia, quiere quedarse en esa era de bebito, continuar siendo egoísta, desconsiderado, vago, no hace nada, todo se lo tienen que hacer a él, quieres que te sirvan en lugar de que tú sirvas a otro, hay algo malo contigo, algo no está bien. La Biblia es clara que debemos crecer y madurar. No te quedes ahí. Ese fue el problema que Pablo enfrentó en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto habían hermanos que él les dijo en el capítulo 3, verso 1, él les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y es una tristeza que haya iglesias, que haya bebitos, que llevan bebitos de mucho tiempo y no quieren crecer, no quieren aportar a la obra, hay que estar detrás de ellos para que vengan a la iglesia. Con los bebitos uno tiene que estar detrás de ellos para que se bañen, para que se vistan, para que coman, hay que estar pendiente a ellos para todo, pero a medida que van creciendo, eso cambia. Y así debe ser en la vida cristiana. En Hebreos capítulo 5, dice la Biblia en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿A qué se refiere? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos
Es como decir alguien que se ha hecho retrasado, alguien que está en lugar de ir hacia adelante, está yendo hacia atrás. Y dice, ¿por qué? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, iglesia? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los bebés no saben discernir. ¿Por qué usted cree que tenemos letreros allá afuera que dicen niños menores de 4 años no pueden estar aquí? Porque imagínate, si no tuviéramos guardería y todos los bebitos estuvieran aquí, con Itiel nada más se arruina el servicio. No sé si sale al pastor César o si salió a la hermana Edén. O sea, los niños hay que estar pendiente a ellos, no están quietos, ¿ok? No saben discernir, ellos no entienden que esto es un servicio de la iglesia y que cuando un adulto está hablando el resto debe de escuchar y de mantener silencio. Ellos no disciernen y por eso es que tenemos guardería y hermanas que son buenas hermanas que cuidan de los bebés para que podamos tener la comodidad del servicio sin interrupciones. Y déjame decirte, si hay alguien que aprecia a las hermanas en una guardería, es un pastor, porque yo he ido a predicar a lugares donde he tenido que competir con un Kiko, con una chilindrina en el auditorio. Yo he visto iglesias donde lo dejan caminar y empiezan a corretear y todo, y el pastor está predicando. Yo creo que tengo fama de que yo no aguanto eso. Porque yo he ido a predicar a conferencias donde el primer predicador predica y los niños están ahí hablando y correteando y todo. Y yo estoy pensando, ay Señor, dame a mí paciencia y ayúdame a ver cómo arreglo este problema. Pero entonces el primer predicador termina de predicar, tienen otros cantos y eso, y cuando me invitan, entonces me introducen a mí a predicar y dicen, ok, pero antes de que el pastor Dani venga a predicar, hay que sacar a todos los bebés de aquí. Yo amo los bebés. Pero ellos no saben discernir, porque no tienen los sentidos ejercitados. Y es triste que haya gente cristiana, algunos de ustedes aquí, que llevan tiempo ya en las cosas del Señor, todavía estás en la etapa de bebito. Es hora de que crezca, es hora de que madures. Es hora de que ya dejes de tomar leche, de que te estén dando alimento. Es hora de que ya tú sepas cómo comer por tu cuenta y cómo hacer las cosas por tu cuenta y que tú sepas, ¿verdad? Discernir qué está bien, qué no está bien, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios. Los niños, ellos buscan la manera de justificar las cosas. Y así son muchos cristianos que son inmaduros, bebitos, en la infancia. Entonces, ¿cuál es la maravilla emocionante de la niñez? En el verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros, ¿qué? Pecados os han sido, ¿qué? Perdonados. Mira, gloria a Dios, son hijitos porque nacieron de nuevo. Gloria a Dios, mira, qué bendición, sus pecados han sido perdonados. Y la maravilla de la etapa de la niñez, de la etapa de bebito, es que has nacido otra vez, tus pecados han sido perdonados, vas para el cielo, gloria al Señor. Pero no te quedes ahí. ¿Ok? Número 2. Ya vimos la maravilla emocionante de la niñez. Ahora vamos a ver la batalla triunfante de la adultez. En el capítulo 2, verso 12, donde leímos, dice, en el verso 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esta es la etapa donde ya no eres un bebito. Es la etapa donde ahora no estás tomando más botella o leche. Te has convertido en un obrero. Te has convertido en un soldado. Ya no más botellas, ya no más pañales. Ahora son armas, ahora es armadura. La vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una guerra. La Biblia dice que debemos ponerlo la armadura de Dios. No, obviamente no le vamos a poner a un bebito una armadura, no le vamos a dar una espada, no le vamos a dar un casco. No, los bebitos no pueden hacer eso. A los bebitos hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que cargarlos, ¿ok? Al bebito hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que hacer todo. Y entendemos que en la vida cristiana hay algunos miembros, ¿verdad?, que llegan a la iglesia y personas que llegan a la iglesia se convierten al Señor, se bautizan y empiezan a crecer. Hay que ayudarlos a crecer, hay que darle leche, claro, yo no le voy a dar a un bebito de la guardería ahí, no le voy a dar a Itiel a New York Strip de 8 onzas. Que puede que se lo coma. Salió el papá. No, él puede que se ahogue. Y por eso es que a veces cuando yo estoy predicando tengo que tener en consideración que hay hermanos aquí que son bebitos. Por eso es que yo no quiero que ustedes, hermanos, aquí exijan de los bebitos. Tú no le exiges a los bebitos de la iglesia aquí, tú no le exiges que se comporte como un adulto, y no debes hacer eso con los bebitos en Cristo. Deja que la palabra de Dios, la leche espiritual, dice la Biblia en Pedro, que le vaya alimentando y vaya desarrollando la habilidad de comer y la habilidad de crecer y la habilidad de madurar. Pero entonces ya una vez tú sales de esa etapa de bebito, viene la etapa de la batalla triunfante de la adultez. Hay algunos aquí que todavía hay que servirte. Y yo me pregunto si eres alguien que todavía necesita ser servido o si ya es hora de que empieces a servir a otros. Que empieces a hacer algo para ayudar en la obra de Dios. Eres de lo que hay que estar detrás de ti. Porque sigues con la mentalidad de que no quieres hacer nada. ¿Qué trabajo tienes en la iglesia? Tú eres miembro de la iglesia. El Señor te ha puesto en la iglesia para que hagas algo. No para que vengas simplemente y te sientes en la silla. A los bebitos hay que exigirle que se porten bien. A veces hay que enseñarles que compartan. Los bebitos no les gusta compartir. ¿Tú los has visto en la guardería? They don't like to share. No les gusta compartir. Y hay miembros en la iglesia, bebitos, que no les gusta dar. Viene la ofrenda ahí. Son bebitos. Pero cuando ya tú creces, tú reconoces que tú tienes que aportar. Todo papá y toda mamá aquí se goza cuando los hijos toman responsabilidad y tú no tienes que decirle que recojan el cuarto. Hay algunas muchachas aquí que tu cuarto parece que una bomba estalló allá adentro. Ya. Hay algunos muchachos aquí que tu papá te tiene que estar constantemente diciendo que saques la basura. Bendito el día y el gozo que va a recibir tu mamá y tu papá cuando ellos vean que sin tú decirle nada, tú vienes y sacas la basura y la tiras. Eso indica madurez. Indica que ya tú no eres un bebé, que tú haces tu parte. Y gloria a Dios que eres salvo, gloria a Dios que el Señor te ha perdonado tus pecados. Pero no haces nada para ayudar, no haces nada para unirte al equipo de soldados de la batalla de la iglesia contra el infierno. Esta batalla en que nosotros estamos, mis queridos hermanos, no es algo que nosotros nos inventamos. Es que hay un cielo y hay un infierno. Y la gente necesita escuchar el evangelio. La gente necesita saber que Cristo es la respuesta para sus vidas.
Pero el diablo se opone y el diablo pelea. Y obviamente, pues mientras estamos haciendo la obra de Dios, vamos a tener que ponernos la armadura de Dios y pelear. No va a ser fácil. El día va a llegar cuando estemos en el cielo y entonces ya no habrá más guerra, ya no habrá más llanto, ya no habrá más aflicción. Pero mientras estamos aquí, es hora ya de crecer, es hora de madurar, es hora de que hagas algo para la obra de Dios. Cuando dejas la etapa de niñez, vas a la etapa de adultez. Y Juan dice que tú eres fuerte. La palabra de Dios te ha hecho fuerte. Ahí en el versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, implicando que un cristiano que sale de ser bebito, que antes tomaba leche, no era fuerte, no podía comer comida sólida, pero ahora eres un adulto, ahora eres maduro y la palabra de Dios es lo que te madura, la palabra de Dios es lo que te da la fuerza viene de la palabra de Dios. Cristo usó la palabra. Ese no es el asunto. La pregunta es si el diablo te tiene miedo a ti. ¿Eres tú una amenaza a las tinieblas? El diablo no ataca a nadie que no hace nada para Dios. En Hechos capítulo 19, una historia tremenda donde dice que algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Yo quisiera ser la clase de cristiano que el diablo en cierto aspecto le tiene miedo porque sabe que yo peleo para el Señor. Y mi pregunta es si tú estás venciendo al maligno. No, yo no soy rival para el diablo, yo necesito al Señor. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hoy día el diablo está ganando ventaja porque él está batallando en contra de un ejército de bebitos. Nuestras iglesias están llenas de bebitos todavía, gente que llevan tiempo ya en las cosas del Señor, y es poco el porcentaje de esos bebitos que crece a la adultez. Les prefieren quedarse en la niñez, prefieren quedarse en la infancia, se conforman con la leche, y eso sería tan ridículo como simplemente dejar que estos niños en la guardería aquí no se les dé comida sólida. Imagínate que a estos jóvenes aquí que nacieron en la iglesia, que todavía, imagínate a la hermana Berenice y al hermano Gilberto darle a Josué todavía una botella de leche. Él no quiere baby food, right? You don't want baby food, Josué? You want tacos, right? What are your favorite tacos? Fajita, lengua, cabeza, ojo, trompo, what? Todo. There you go. Yeah. Tú sabes que llegan a una edad donde se comen hasta los clavos. Estoy seguro que el hermano Gilberto y la hermana Berenice tienen que esconder la comida de Josué, porque si no se la comen, los deja a ellos sin comer. Pero imagínate, sería absurdo y sería bien ridículo que todavía le dijeran a Josué, no, Josué, no puedes comer taco, aquí tienes un baby de jar. Y ustedes, hermanas aquí, o Mario, que se inventó el juego ese allá en la revelación de género, y me hicieron comer baby food de zanahoria. ¿Por qué tú crees que yo lo escupí? El hermano Jorge también lo escupió. Hasta náusea nos dio, ¿verdad, hermano Jorge? ¿Tú sabes por qué no nos gustó el baby food? Porque no tenía chile. No. Al diablo le encanta pelear contra bebitos, porque le gana. Pero cuando tienes un adulto que resiste al diablo, la ley dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya es hora de que algunos de ustedes que son salvos, ya conociste al Padre, ya tus pecados te fueron perdonados, que madures, que te vayas a la próxima etapa, que crezcas, que te conviertas en un obrero, te conviertas en un soldado, que te conviertas en alguien que trabaja y que ayuda. Cantamos el himno Anhelo
ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Déjame preguntarte, ¿eres un cristiano victorioso o eres una víctima? ¿Eres un cristiano vencedor o eres un cristiano que estás vencido? Si no lo eres, la única razón por que no vences al maligno debe ser porque eres un bebito. Erling tiene 15 años. Erling, ¿a qué? 3 semanas apenas que se convirtió, 4. Yo no puedo esperar de Erling lo mismo que yo espero de hermano Efraín. Él está apenas empezando. ¿Ok? Y así es en la vida cristiana. Es la única razón por qué un bebito en Cristo no está venciendo al maligno, porque todavía es un bebito. Pero no debe ser porque tú tienes tiempo ahí y no quieres crecer. Si tú llevas tiempo que has nacido, la pregunta es si eres fuerte. Si la palabra de Dios permanece en ti. Si puedes honestamente decir que eres un vencedor. Y perdóname que lo ponga de esta manera, y no es mi intención ofenderte, pero si tú eres de esos que llevas tiempo en las cosas del Señor y todavía eres un bebito porque no haces nada, vergüenza te debe dar. Shame on you. Todavía sigues en la guardería espiritual. Sigues siendo un bebé cuando ya deberías ser un soldado. Como dijo Hebreo, sigues siendo inmaduro cuando ya deberías ser maestro. Pero hay otra etapa. Vimos primero, número 1, la maravillosa, emocionante maravilla de la niñez. Número 2, vemos la batalla triunfante de la adultez. Y por último, vemos la sabiduría probada de la madurez. En la primera parte del versículo 13 dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en la primera parte del versículo 14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. 2 veces el apóstol Juan repite la misma frase, dándole el énfasis de que la idea del padre aquí es una persona que ha llegado a la madurez. Esta persona ha llegado a una madurez espiritual. Es la persona que comienza a entender la palabra de Dios, la obedece, ya no solamente está peleando, ahora está edificando. Un padre tiene una sabiduría que los hijos no tienen, que los adolescentes no tienen. Y un padre espiritual, y cuando digo padre espiritual no está hablándole a los hombres nada más. Pero esta persona tiene una sabiduría, un discernimiento, camina con Dios y vive con características que lo asemejan a Dios. Ha estado con Dios tanto tiempo que su vida comienza a manifestar características de Dios. Esta persona se ha convertido en un padre. Yo no estoy hablando como un padre de la Iglesia Católica, padrecito, nada de eso, eso es antibíblico. Y quiero aclarar que Juan no está hablando necesariamente de la edad cronológica aquí, o de un padre masculino. Él está hablando de la edad espiritual. Un joven aquí, a young man, un joven aquí puede ser un padre espiritual. Hay jóvenes en una iglesia que son más maduros que adultos. Porque la madurez no tiene que ver con la edad, tiene que ver con responsabilidad. Tú puedes ser una hermana y poseer las características de un padre o una madre espiritual. Así como tú puedes ser un hombre de 50 años y todavía ser un bebito, porque hay que servirte, todavía eres egoísta, eres desconsiderado,
o eres vago, no haces nada, te enojas si te quitan algo, ¿ok? De la misma manera, Juan está hablando aquí de madurez espiritual a alguien que tiene 18 años, 17 años, puede ser maduro. David tenía 15 años cuando lo ungieron como rey. Y tenía 17 años cuando mató a Goliat. Sus hermanos mayores estaban en la guerra con miedo en el campamento y no se atrevían de pelear contra Goliat. Un padre aquí representa a alguien que tiene hijos. Déjame preguntarte, ¿tú tienes hijos espirituales? ¿Tienes personas que te miran como un papá, una mamá espiritual? ¿Te has reproducido? Pablo le hablaba a Timoteo como si él fuera un hijo en la fe. Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto como si ellos fueran sus hijos espirituales. En 1 Corintios 4:15 él dijo esto: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo mismo le dijo a la iglesia en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2:11, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio que Él me ha dado de tener un montón de hijos espirituales en el ministerio. De hecho, yo estoy comenzando ahora a tener nietos espirituales. Un padre implica que es conocido por su sabiduría. Un padre es conocido por su habilidad de dar y de mitigar necesidades. Uno de los gozos más grandes que yo tengo como padre es darle a mis hijos, mitigar sus necesidades, y a mis nietos. Me encanta hacerlo. Y lo mismo yo lo hago con la familia espiritual. En el ministerio, estos muchachos pastores jóvenes que me lo han dicho. Hoy mismo me escribió el hermano Fernando Ramones. Me mandó una foto de él y de su esposa. Y dice aquí, gracias por amarnos y dejarse usar por Dios. Esta pareja tiene mucho que agradecer y estamos en deuda. Le amamos, mi pastor. Y así hay muchos que me escriben: José Antonio, Javier Piña, Davis Figuera, José Luis Fuentes, y Filiberto Pérez, Fernando Ramones. Muchos de estos muchachos, señores. Diego Carrascosa, que me han dicho, Johnny Robles, me han dicho: pastor, para mí es como usted si fuese un papá. Raúl Rodríguez, muchos así. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo disfruto ayudarlos, yo disfruto estar pendiente a ellos y ver qué necesidades tienen, cómo las puedo mitigar. Ahora, tengo que terminar. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? Ya sabemos que hay una etapa, la etapa de la niñez. Es hora de que algunos de ustedes ya salgan de eso. Ya, gracias a Dios te convertiste, gracias a Dios eres salvo, amén. Gracias a Dios vas para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? A ver, levanta la mano, gloria a Dios. Ok, entonces no te quedes ahí. Es hora de que crezcas, es hora de que comiences a comer carne y te pongas la armadura y hagas algo. Vengas a la iglesia temprano, llega a la escuela dominical, ten una posición, trabaja en una escuela dominical, en una iglesia infantil, trabaja en algún ministerio, haz algo. Pastor, ¿qué puedo hacer? Ponte a trabajar, ponte en la batalla, ayúdanos a hacer la obra del Señor. No te acostumbres a que se haga todo por ti. Pero entonces está la etapa de adultez. Esa etapa donde tú creces en sabiduría, esa etapa donde tú obtienes unas características de ti que la gente respeta y la gente admira. Y cuando hay un problema, la gente viene a donde ti. Y no solamente tú no solamente peleas, pero ahora eres de esos que te reproduce, eres de esos que ayuda, que eres un mentor, que influencias a otros. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo madurar? Bueno, número uno, el crecimiento requiere el milagro del nacimiento. En 1 de Juan 2:12 dice: o escrito a vosotros hijitos. Esa palabra hijitos es la palabra teknon en el griego, teknon, que significa nacidos. Pero en el verso 13 dice:
al final, os escribo a vosotros hijitos. Esa palabra hijitos en el griego es la palabra pedía o pedia, de donde sacamos pediatra. Son hijos en disciplina o bajo disciplina. ¿Ve? Para poder crecer tienes que nacer primero. ¿Alguna vez tú has ido a ganar alma y le hablas el plan de salvación a alguien y le dices, oye, tú sabes si tú mueres hoy que irías al cielo? Y te dicen, bueno, yo no sé. Y tú le das el plan de salvación y cuando le preguntas, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Te dicen, ¿sabes qué? Yo quisiera, pero primero yo quiero cambiar ciertas cosas y entonces después yo acepto a Cristo. ¿Te han dicho eso antes? ¿Verdad que sí? Eso es como decir, déjame primero crecer y luego nazco. El nacimiento precede el crecimiento. No trates de crecer antes de nacer. Eso es poner la carreta frente a los caballos. El crecimiento requiere el milagro del nacimiento. Y el nacimiento espiritual es un milagro. Tú no naces espiritualmente porque vienes a la iglesia, porque te bautizas, porque crees en Dios. El nacimiento espiritual es cuando una persona reconoce que ha pecado contra Dios, que el pecado le ha condenado al infierno, que Cristo murió para salvarle, que Él es el único que te puede salvar, y tú le pides a Cristo que entre en tu corazón y te salve. ¿Ok? Ese es el nacimiento. Número 2, el crecimiento requiere el pasar del tiempo. It takes time. Tú no vas a ser instantáneamente maduro. Y no hay atajos para la madurez. Bien interesante que de toda la creación, de todo lo creado, animales, plantas, todo, el ser humano, la raza humana es la más lenta en llegar a la madurez. Por eso es que debes de ser paciente con tu crecimiento y ser paciente con el crecimiento de otros. No trates de adelantar el crecimiento de otros, tú trabajas en el tuyo. Pero el crecimiento requiere pasar del tiempo. En otras palabras, eso es un proceso. Número 3, el crecimiento requiere recibir nutrición. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando un bebé tiene hambre, tú le puedes poner juguetes, le puedes poner maraquitas, cositas que hacen ruido, le puedes poner lucecitas, a él no le importa. ¿Sabe lo que él quiere? La botella. La palabra desear es la palabra antojo. ¿Algunas de ustedes, hermanas, sufrieron antojo cuando estaban en cinta? A las 2 de la mañana le daba antojo de comer en Taco Bell. Con Dani le dio antojo de comer hielo, pero tenía que ser de McDonald's. No podía ser hielo de Burger King, tenía que ser hielo de McDonald's. La palabra desear es antoja. Por eso es por lo que tú no tratas de enseñarle al nuevo convertido las profecías del Apocalipsis o las leyes ceremoniales de Levítico. Yo siempre le recomiendo a un nuevo convertido que comience a leer el libro de Juan. Se le debe dar leche espiritual de la palabra en lo que va creciendo. Mira, si yo fuera a preguntarte cómo te va en la vida cristiana, ¿sí? Y tú me dices que estás desanimado, que no ves oraciones contestadas, que no estás teniendo victoria en tu vida, y te pregunto, ¿cómo estás en tu estudio de la Biblia? Y tú me dices, bueno, yo vengo a la iglesia el domingo de vez en cuando puedo. Vengo aquí, un servicio a la semana, ya, vengo 3 meses después, 4 meses después, ¿ya? Y voy si no llueve, porque si está lloviendo no voy, y si no tengo visita, o si no voy, bueno, así. Es como yo darte a ti 4 galones de leche el domingo. Obviamente eso no va a funcionar. Tú no vas a lograr crecer así. Para crecer tienes que haber nacido, pero ahora tienes que tomarte el tiempo y ahora tienes que haber nutrición, tienes que alimentarte, tienes que nutrirte de la palabra de Dios, tienes que venir a la iglesia, tienes que escuchar palabra, tienes que leerla, tienes que alimentarte, tienes que crecer, tienes que ir nutriéndote porque es como único creces. Si tú no haces eso, no vas a crecer. Yo me sorprendo de las cosas que algunos cristianos se meten en la boca. Pero no nos debe sorprender. Los bebitos se meten cualquier cosa en la boca. Hasta cucarachas se meten en la boca.
En serio. Tú dejas a un bebé en un patio y ese es capaz de comerse un gusano. Porque todo se lo lleva a la boca. Y es algo sorprendente como bebitos cristianos también, y es bien peligroso. Bebitos no tienen el discernimiento. Hay que darle la palabra. Número 4, el crecimiento requiere disciplina y ejercicio. En Hebreos 5:14 dice la Biblia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué? Ejercitados. Dice, en el discernimiento, es una persona madura que ha crecido, sabe discernir. Yo le puse esto, voy a ponerse en la pantalla aquí. Dice, la palabra ejercitados, do we have that? La palabra ejercitados en el griego es la palabra, así se escribe en el griego y se pronuncia gimnaso. Esa palabra gimnaso, ¿qué te dice? ¿Cuál es la palabra en español? Gimnasio. Ahí es donde derivamos la palabra gimnasio. Hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse, hay que disciplinarse. Es hora de que algunos de ustedes que han nacido comiencen a ejercitarse en la palabra de Dios, madure. ¿Tú quieres madurar? Entonces mira, envuélvete en la iglesia, ven los domingos en la noche, ven los miércoles, trata de hacer lo más posible por crecer. Yo he visto obreros que han dejado de crecer y han dejado de trabajar y se han echado para atrás y muchos de ellos ya están hasta amargados. No quieren ni las cosas del Señor. Quieren buscar una iglesia donde ni predican la sana doctrina. En la obra del Señor hay un lugar para todo el mundo que quiere trabajar. Y es una vergüenza que tantos cristianos que han sido salvos por mucho tiempo todavía estén en la cuna, tomando de la botella, chupándose el dedo. La pregunta es si tú eres un cristiano que está creciendo. Si eres un hijito de Dios, gloria a Dios, tus pecados han sido perdonados. Ahora conviértete en adulto y comienza a pelear en la batalla, métete en la Biblia, comienza a entender la Biblia. Dice, pastor, y es que yo no entiendo la Biblia. Bueno, ven esta noche y te lo voy a predicar esta noche. Y si eres un adulto espiritual, conviértete en un padre, en un cristiano espiritual, sabio, que ayuda a otros, que se reproduce, que influencia a otros. Yo quiero que te conviertas en alguien que se asemeja a Dios, en alguien que cuando alguien tiene un problema vengan donde ti porque sabe que tienes la sabiduría de Dios, sabes que tú caminas con Dios. Cuando tú pasas mucho tiempo con alguien, comienzas a actuar como esa persona. Empiezas hasta a parecerte esa persona. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, te vas a parecer a Dios. Pero el primer paso a todo esto es nacer otra vez. En esta mañana, si tú estás aquí y tú no sabes que vas a ir al cielo, tú necesitas nacer otra vez. La salvación no es un acto religioso, la salvación no es venir a la iglesia, la salvación no es portarte bien, la salvación no es que tú crees en Dios, la salvación no es que tú lees la Biblia, la salvación no es que yo me encomiendo todos los días, que yo le oro a Dios todos los días. No, la salvación es un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La salvación es tú creer en Jesús para el perdón de tus pecados, pedirle que te salve, que entre en tu corazón, te lleve al cielo y darle tu vida a Él para que de ahora en adelante no solamente sea tu Salvador, pero Él es tu Señor. Y si no has nacido otra vez, hoy es el día de salvación. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía y te pido, Dios, que en esta mañana